Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y como siempre damos pasos muy importantes para que podamos seguir nosotros aprendiendo cosas lindas, cosas buenas, cosas interesantes en nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Pero desde el Antiguo Testamento. Ñandeña Mañajina, allá es ya como el libro de Samuel nos está enseñando desde este capítulo 3 de la vocación de Samuel, la importancia de la revelación de Dios y en este caso a través del santuario, es decir, el lugar donde Dios se manifiesta. El santuario como el lugar sagrado donde Dios se da a conocer. Pero hablábamos nosotros de este santuario llamado Silo, pero al mismo tiempo sabemos que en los libros históricos dentro de un panorama amplio y general, se nos presenta a nosotros el hecho de mirar un poco la macroestructura. La macroestructura es entonces todo el perímetro, el límite hasta dónde encontramos la Biblia y luego cómo nosotros podemos ir ubicando cada uno de estos pasajes, cada uno de estos elementos reflexivos que utiliza la comunidad, en este caso a través del autor sagrado, para acentuar elementos importantes, principales en este caminar hacia Dios. Entonces, nosotros hablábamos ya de Elí, ahora hablamos de Samuel. Samuel dice que estaba en el Jejal, en el recinto sagrado, en los alrededores del arca, no lejos del sumo sacerdote. Dice que Elí, sus ojos comenzaban a debilitarse y no podían ver todo lo que estuvimos hablando. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Estaba acostado en el Jejal, decíamos. Recuerden que la palabra Jejal en hebreo significa por una parte palacio del rey, el Jejal, pero por otra parte también el Jejal significa el templo. Eso hacemos como paréntesis para que podamos entender y podamos saber que siempre era el rey el que se ponía al frente también del aspecto religioso, no solamente del aspecto político. Entonces, todos los poderes, y gobernar en el sentido religioso y en el sentido político. Por eso es que la Biblia, de cierta manera, insiste mucho en la función del rey, mira mucho en el rey, porque el rey tenía estas dos misiones y funciones.
Y también después, cuando la palabra de Dios, la Biblia, comienza a juzgar y a decir y a hacer pasar esta lista a cada uno de los reyes, ¿cuál va a ser el criterio de evaluación si se portó bien, si hizo bien? El que está al frente de la comunidad. Y justamente porque comienza a hablarte y comienza a decirte que ese rey estuvo con Dios, le trajo a Dios, le dio la posibilidad de que el pueblo conociese a Dios. Es importante esto que nosotros sepamos, ¿verdad? Es importante, porque el criterio de evaluación va a ser si el rey se preocupó del aspecto religioso, pero ante la preocupación, ni le preocupa luego tanto el aspecto político. Hoy mi hay alguno, ¿verdad?, que te narra, pero siempre va a ser también situaciones que encontramos del aspecto político, situaciones que encontramos aquí, pero que después tengan que ver como consecuencia sobre el aspecto religioso. En el sentido político, sino que en todo caso te habla de un sentido político, pero porque después tiene una repercusión también en el sentido religioso. Ahora nosotros nos encontramos, Elí, que está acostado en su habitación, entonces sus ojos que comenzaban a debilitarse y no podían ver, dice entonces ya no guajebe más ando ya poe, imagina, peñan de yara o yerurea como misión de upealare ya poana hinaguria, upealare ya poana de ella poina. Por lo tanto, con esto estamos ya sacándole autoridad a este santuario. Gente que upepe la mía, es más o menos como decir, ¿verdad? Upepe, va el ayuda, de por imbae. Da jay kwa ma ba peñan de yara la hice añande da por ya ba ve la ñande putimo mi bana o mombe umi bana ñande y ñande ba ella bañande jay koana jay cuyana peñan de coe peñan de sociedad y así sucesivamente. Entonces estamos denigrando prácticamente el autor sagrado. Lo que está haciendo es eso, pero siempre en función del nuevo santuario, que es el santuario de Jerusalén. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo. Aquí te presenta al segundo personaje, pero este personaje que es el actor principal, ¿verdad?, que es Samuel. Justamente estamos hablando de Samuel. Y por eso dice, la lámpara de Dios aún no se había apagado. Quiere decir aquí que hay una pequeña esperanza que puede ser reavivada. Y es aquí donde se va a presentar a Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Consejo Panucraniano de las Iglesias y Organizaciones Religiosas de Ucrania ha emitido un comunicado sobre los referendos en las zonas ocupadas. Dice que son un intento ilegal y violento de anexionar parte del territorio de Ucrania y que va contra las reglas del derecho internacional. Recuerda que estos referendos se celebran en zonas con ocupación militar, por lo que no se puede decir que se vote con plena libertad. El Consejo pide a la comunidad internacional que no reconozcan los referendos y pide a las autoridades rusas que cesen sus planes de anexión. Entre los que han difundido el comunicado está el líder de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania, Sviatoslav Shevchuk. Él, día tras día desde el inicio de la guerra, envía un videomensaje para dar cuenta de las atrocidades que Ucrania vive y para animar a la población a resistir. El próximo 22 de octubre de 2022 caduca el acuerdo provisional entre China y la Santa Sede y todo apunta a que se va a renovar. Eso sí, no sabemos si se renovará de modo indefinido o por 2 años, que es lo más probable. El Papa explicó en el avión de regreso de Kazajistán que sigue apostando firmemente por el diálogo. Qui in Vaticano c'è una commissione di dialogo che sta andando bene. La presiede il Cardinale Parolin e lui è in questo momento l'uomo che più conosce della Cina e in dialogo con i cinesi. Ma è una cosa lenta, ma sempre si danno passi avanti. Più qualificare io cerco di appoggiare
la via del dialogo, perché nel dialogo si chiariscono tante cose, no? E non solo della Chiesa, sino di altri settori, ¿no? Para entender por qué es importante este acuerdo, hay que recordar que la China de Mao expulsó el 4 de septiembre de 1951 al nuncio del Papa en Pekín, Antonio Ribéry. Primero, durante 2 meses impidieron al nuncio salir de su casa y comunicarse con el exterior. Había centinelas en la puerta de su casa en Nankín que le impedían entrar o salir y no dejaban entrar a nadie. Le acusaron de espionaje e incitamiento a la revuelta y a la desobediencia contra el gobierno popular chino. Un mes antes, el prefecto apostólico de Pekín, más o menos el obispo de la capital, el italiano Tarcisio Martina, había sido condenado por el mismo motivo, primero a pena de muerte y luego a cadena perpetua. Eso sí, fue liberado 3 años más tarde y expulsado de China. Desde entonces fueron expulsados también todos los sacerdotes extranjeros que había en el país. Se impuso el ateísmo de Estado y el gobierno comenzó a nombrar decenas de obispos por su cuenta, sin contar con el Vaticano. Por eso es tan importante el acuerdo que firmaron China y la Santa Sede en 2018, un acuerdo que a día de hoy sigue siendo provisional, pero que reconoce que el Vaticano tiene derecho a intervenir en el nombramiento de nuevos obispos en China. Ojo, no es un concordato ni tampoco un acuerdo diplomático, sino un mecanismo para nombrar nuevos obispos, nada más. No se conocen los términos exactos del acuerdo, pero sí algunos elementos. Por ejemplo, supuestamente los candidatos a obispos son elegidos en asambleas locales y propuestos a la Santa Sede, que tiene la posibilidad de confirmarlos o rechazarlos. Desde que se firmó el acuerdo en 2018 han sido nombrados 6 nuevos obispos y otros 6 que ya habían sido nombrados por el Vaticano han podido tomar posesión de sus diócesis. Y se rumorea que el Vaticano rechazó a uno de los candidatos propuestos. Los pesimistas dicen que esto es muy poco respecto a las 40 diócesis vacantes en el país, del total de 104 según como se cuente. Para los optimistas, si no hubiera un acuerdo, la situación sería todavía más difícil para los católicos. El acuerdo es provisional también porque no resuelve todos los problemas. Por ejemplo, el gobierno decide la demarcación de las diócesis en China. No se reconoce a los monjes y monjas. Se prohíbe la relación de los obispos con otras conferencias episcopales fuera de China. Se vigila a las iglesias. Sigue siendo obligatorio tener más de 18 años para ir a misa. Además, China no ha reconocido a muchos obispos que Roma nombró antes del acuerdo y que no han querido adherir al Partido Comunista. Pero así lo explicó el cardenal Pietro Parolin hace unos meses. Hacemos una política de pequeños pasos. Pensamos que cualquier resultado, aunque no sea espectacular o aunque al principio parezca que no tiene gran repercusión, es un paso adelante, digamos, hacia la afirmación de una mayor libertad religiosa. Una curiosidad, en agosto se reunió la Asamblea Nacional de Representantes Católicos Chinos, un órgano ligado al Partido Comunista. La agencia Asia News recogió el informe que presentaron con datos sobre la Iglesia Católica en China. Por ejemplo, hay 4.202 iglesias y 2.238 centros religiosos. Dicen que existen 98 diócesis, que 66 tienen obispo y que el resto resultan vacantes. En los últimos 6 años se han ordenado 289 nuevos sacerdotes, han hecho la profesión 161 religiosas y 110.000 personas se han bautizado. Además, la Iglesia Católica en China ha apoyado iniciativas lanzadas por el Papa Francisco como el Año de la Familia y el Año de San José. Por desgracia, este informe se olvida de recordar el papel del Vaticano en el nombramiento de nuevos obispos. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te cambio por nada. No te cambio por nada.
Mis amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Samuel, capítulo 3, que nos habla de la vocación de Samuel. Vamos a mirar algunas cosas interesantes que se nos presenta en la reflexión, pero no solamente una reflexión, sino que un estudio, porque la Ñande estudio bíblico, la Yeikwa Mijanwamba, Eva Peñande Yaras y se Ñande hacer una buena interpretación, un conocimiento de lo que el autor sagrado nos está queriendo presentar y decir. En primer lugar, aquí se nos presenta, ¿verdad?, a un Elí que duerme en su lugar. Ese es el famoso Mecomo, ¿verdad? Ese es el lugar donde dormía Elí, el sacerdote, dentro o en una dependencia muy cercana al lugar sagrado. Allí entonces estaba Elí, allí estaba el sacerdote. Y Samuel estaba en el Jejal, es decir, en el recinto sagrado, en los alrededores del arca, no lejos del sumo sacerdote. Upebe Oñina lleva, Upebe Oñenojina, él está al servicio también del templo. Era bien entrada la noche, pero la lámpara o candelabro que ardía ante el tabernáculo no estaba apagada todavía. Esto también es interesante, ¿verdad? Cada uno de los elementos que la palabra de Dios nos presenta tiene sentido dentro de un contexto histórico. Esta vez hay que mirar dentro de la macroestructura. Allí que Hanwa lleva primero, hay un joven que está al servicio del Señor. Ya hemos leído en el capítulo 2 cómo se pone a disposición del pueblo, a disposición del templo. Pero upeana o moñepenujanguaja eocacuana, desde pequeño, que es entregado, es consagrado a Dios, se queda en el templo o cacuajina, hagoan allá de samita epa peñan de yara, la omesea y chupe, ¿verdad? Porque ya está llegando al tiempo en que debe cumplir una misión específica. Dice, la palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. Y detrás de todo esto nos está explicando y nos está diciendo, cuando te habla de que era rara la palabra del Señor en Silo, hay también como una competencia. En el contexto histórico nosotros sabemos muy bien que en ese momento se estaba haciendo mucho hincapié y se estaba hablando más bien del templo de Jerusalén. Según los libros históricos, ahora entonces se comienza a centrar en Jerusalén. Toda la parte religiosa, toda la parte del templo, Jerusalén entonces, el lugar que Dios mismo ha elegido para manifestarse. Y aquí entendemos, ¿por qué? Porque el libro de Samuel también es un libro histórico. Y dentro de este libro histórico aquí nos está dando pasos importantes, pero como se nota que históricamente este santuario era un santuario muy importante dentro de la religión de Israel. Es decir, que este era un lugar de referencia, Silo. Y no podemos de un plumazo eliminar, pero tenemos que ir mostrando poco a poco cómo se hace este traspaso del santuario de Silo hacia el santuario, hacia el templo en Jerusalén. En primer lugar dice que la palabra del Señor ya era muy rara en aquellos días en ese lugar. La palabra del Señor era muy rara en ese lugar, en ese templo, en Silo. Entonces, si la palabra de Dios es rara en el santuario, en este templo, evidentemente que poco a poco ya no tendría sentido de su existencia, ¿verdad? Maravigoñan de Yahuerecota lleva peñan de Yara, doye Shakaino, doñe manifestaino, doye cualcaino, lleva upepe. Marayarecota la construcción, landa y por Ibeira, moñan de Yara upepe. Si Dios ya no ha elegido este lugar para manifestarse y para darse a conocer. Y aquí, en una forma transitoria, nos está diciendo que la palabra de Dios, del Señor, era rara en aquellos días. Otro elemento importante que vuelve a subrayar, y la visión no era frecuente. La misma cosa. La visión no era frecuente. Ya es sana, ñande yara oberua peñanda ume oberua peñandereco peña mañana jamón bruña mañana guaisa jamón bruña esa guaisa eva hina peñande yara
Entonces, la visión no era tan bien frecuente. Simplemente la palabra de Dios, entonces, que también era muy rara en este lugar, en Silo, ya nos da a entender poco a poco. A la gente le hace reflexionar y dice, este es el templo donde Dios tendría que manifestarse. Este es el templo donde Dios tendría que darse a conocer. Peñan de Yara Bechacaña, de Peñan de la P, Peñan de Yara Ye, Bañan de Apicutu, y Ajina, Iñandemba, ella Bañan de Yecoana, anda y por Ibey Mangongoan. Entonces, ¿qué sentido tendría ya este santuario? Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo el autor sagrado comienza poco a poco, en una manera progresiva, a presentarnos también la situación del templo en este caso. La situación que encontramos del templo aquí, en este caso. Y entonces, después de que la visión también ya no era frecuente, pasaremos a otro punto. Ya cuando Elí está acostado en su habitación, sus ojos que se debilitan y Dios que hablará a Samuel. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. ¿Sabes cómo murió la Virgen María? La Virgen María ha sido la mujer más bienaventurada de todos los tiempos. Llevó durante 9 meses al Hijo de Dios en su vientre, lo vio crecer, fue testigo de sus milagros y enseñanzas, sufrió durante su pasión y muerte en la cruz, y tuvo el gozo de verlo resucitado. ¿Te has preguntado qué pasó con ella después de que Jesús ascendió al cielo? Lo último que nos cuenta la Biblia es que estaba con los apóstoles el día de Pentecostés. Pero, ¿qué pasó después? San Juan Damasceno, un gran santo y doctor de la Iglesia, nos da una hermosa respuesta. Según él, la Madre de Dios no murió de enfermedad,
porque ella, al no tener pecado original, ya que fue concebida inmaculada, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de irse al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. Unos 14 años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y grandes, cuando había consolado a tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. Fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los habían bendecido. Para cada uno de ellos tuvo la excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos y su alma 1000 veces bendita partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad y no hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cadáver, como por la muerte de la propia madre. Su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el aleluya con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos aromas y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro, dijo Tomás, ¿no me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron? Y Pedro aceptó. Se fueron todos hacia el santo sepulcro, y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armonías musicales en el aire. Abrieron el sepulcro y en vez del cadáver de la Virgen encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que llamamos Asunción de la Virgen. ¿Y quién de nosotros, si tuviera los poderes del Hijo de Dios, no hubiera hecho lo mismo con su propia madre? Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el capítulo 3 del primer libro de Samuel, la vocación de Samuel. El Señor llamó a Samuel por tercera vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y dijo, aquí estoy porque me has llamado. Hasta ahí entonces, de nuevo, el llamado de Dios, la respuesta de Samuel, siempre prontitud, agilidad, ojo, puendo, puitaya, lleva, ajoña, presenta. Aquí está el aspecto también humano, aquí está el aspecto de lo que nosotros entendemos como
propuesta, ¿verdad? Del Evangelio que siempre nos da, es decir, de la palabra de Dios, de la buena noticia, de que Dios nos llama, nosotros respondemos y lo hacemos a través de ¿quién? Para conocer la voluntad de Dios, a través de nuestra historia, a través de intermediarios, a través de la familia, a través de las personas, a través de tu director espiritual, a través del sacramento. Es importante cómo nos está mostrando este misterio de encarnación, porque cuando la encarnación quiere decir que en nuestra propia historia encontramos ese camino de salvación. Encarnación dice Peñán de Yara, ¿y qué lleva? En nuestra historia, en nuestro mundo, en nuestra realidad, en nuestro lenguaje. Peñán de Yara, oye, acá, porque Ñan de Yara, para poder salvarnos, Ñan de Yara y Gatojanguaisa, la omboazaña de Beipoja Ñan de Pusino, Ñan de Yeicuana, ¿cuál es su mensaje? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Yeicuana, algo ve uña de iña de peixe será y botandere guata. A la ñajenduros allá Yeicuana, hina allá peixe, Peñan de Yara y se la guatangua, upebe se y catuta lleva allá po, la xerapeja allá bobonata. Y entonces aquí, cuando le vuelve a llamar, aquí estoy porque me has llamado, le dice de nuevo Samuel a Elí. Entonces Elí, comprendió que era el Señor el que llamaba al joven. Tercera la vencida. Entonces Elí, la insistencia, la búsqueda, el golpear continuamente. Te mandé de nuevo a la inacción. Segunda veo, pero todavía no hay una decisión. Te dejó en no, inacción todavía. Ahora viene el tercero. Elí entonces comprende que era el Señor el que llamaba al joven. Ñande yarajina lleva la genoya chupe, ñande yarajina peje y ayube, bueno, ella pogue vea y cuigen era dale fuerza, ánimo. Y entonces le dijo a Samuel, ve a acostarte y si alguien te llama, tú dirás, habla Señor porque tu servidor escucha. Aquí ya está la fórmula, queridos amigos, que cada uno de nosotros tiene que conocer. Cuando le dice, ve a acostarte, por una parte es todavía inacción, pero queda, a pesar de que hay todavía una inacción, aquí podemos entender esta inacción no como un deseo de dejar allí anquilosado, ¿verdad? Y entonces aniella pombae, sino que más bien como una espera, como una predisposición siempre, pero vamos a estar todavía en inacción, porque está con ella o ya algo, o endua algo, ya enseguida ma oñe penu y aperiri, oñe penu ma lleva, o cuese ya posea lleva. Hoy cuan ireweteri va eva veñan de yara yeruesbein. Oñe penu ya posee ma gato pea. No, por eso que es importante, calmol ha ese umia lleva. Tranquilo, ñañe tranquiliza, yagua puja ya calcula, ñama ñaya esa. Va eva veñan de yara la yerureañan de hina peisa mantica tuta lleva hopi la ñajenduriré ha yaicuarire veñan de yara y añan de hope veñan de punuta yagua tañan de. Y por eso le está diciendo de nuevo, tercera vez más ellos te dejo gente en no, te dejo gente bebé es ano y mi, te dejo igual puja calcular. Si alguien te llama, tú dirás, que ver. Ahora sí. Entonces vamos a hacer también un discernimiento y vamos a estar atentos. Aquí hay muchas cosas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a entender. Quiere decir que nosotros en esa paz, en esa tranquilidad, en esa serenidad, ya calcular, ya en dudas y vamos a tener el oído siempre atento. Si alguien te llama, Ani la ne cuenta ente reñe punu ande a perere jare ya posema pejare ya posemamo. Porque al final de cuentas destruimos muchas cosas, ¿verdad? Porque hay que entender y hay que saber la realidad donde estamos metidos y cómo tendríamos que hacer, ¿verdad? Y entonces sí, si alguien te llama, tú dirás. Si alguien te llama, tú dirás. Habla, Señor, porque tu servidor escucha.
Ahí sí. Entonces nosotros aquí podemos dar el paso. Habla, Señor, porque tu servidor escucha. Samuel fue a acostarse en su sitio. Samuel fue a acostarse en su sitio. Esto también, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros para que podamos, ¿verdad?, aprender, para que podamos conocer, para que podamos dar saltos, pero saltos muy importantes, en el sentido de que nosotros podemos caminar de acuerdo a la propuesta del Señor, caminar de acuerdo a la propuesta de Dios. Porque ñandé, ñamañá, ñajenduja, yajeshabe, ñandi, yara, ba, evalo yerurea, ñande, ape yahesharire, ba, eva pe ñande, yara, o yerure, ñande, upepe, ñande, ñañevo, y nuda lleva, ya activa, hayayapo, peñande, yaheshaba, cueja, peñande, yara, je iba, cueñande, yayapo. Volvemos enseguida con más ñande, yara, ñe, Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Por ahí te veñan de Yara o Hugo y Cuaveñandela y en lleva. Hoy leemos de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 3, del 22 al 29. Hermanos, la ley escrita sometió todo al pecado para que la promesa se cumpla en aquellos que creen gracias a la fe en Jesucristo. Antes que llegara la fe, estábamos cautivos bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que debía ser revelada. Así la ley fue nuestro guardián hasta que llegara Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y ahora que ha llegado la fe, no estamos más bajo la custodia de un guardián, porque todos ustedes por la fe son hijos de Dios en Cristo. Porque habiendo sido bautizados en Cristo, han quedado revestidos de Cristo. Upeya lleva, San Pablo, de ustedes han sido revestidos en Cristo. Estamos insistiendo, queridos amigos, en estos días sobre la cuestión de la fe. Allí dice la fe. La fe es el amén en hebreo, y el amén quiere decir el adherirse. Y aquí nos está presentando San Pablo uno de los elementos fundamentales, porque dice, la ley de por sí te lleva solamente a la muerte. ¿Pero en qué sentido? Echa la ley, echa la trampa.
Entonces uno hace la ley y después entonces se va conformando a y entonces no es una verdadera adhesión al Señor. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros estamos haciendo y comenzamos a trabajar y a caminar es en la ley de Cristo. Y la ley de Cristo lo que significa en este caso es una adhesión total a Jesucristo. Porque nuestra vida cambia desde Dios, desde los valores del Evangelio, de una entrega y de una generosidad, sin estar midiendo uno a uno, porque dice la ley llega hasta aquí. La ley dice esto. Echa la ley, echa la trampa. Adhiriéndonos a Jesucristo, nos abrimos a la generosidad, nos abrimos a la entrega. Allá lleva la construcción del reino de Dios como quiere el Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El tercer pecado capital es la lujuria, o también nosotros le decimos vicio capital. ¿Y qué es la lujuria? La lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual. Es algo biológico, es de nuestra naturaleza, pero estos deseos y actos son desordenados. Atención, la naturaleza, así como Dios nos ha creado, es una naturaleza ordenada. Está en función de la procreación, en función del amor. Es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo, ¿verdad? Del alma, del corazón, pero en forma ordenada. Y por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios, al propósito de nuestra creación. El propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero, ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas, principalmente entre los esposos, y favorecer, como decíamos, la procreación. Es un pecado contra el sexto mandamiento, así como nosotros conocemos en el Éxodo capítulo 20. Y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad. ¿Cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo, ¿verdad?, al hombre y a la mujer, eso sabemos por el libro del Génesis, capítulo 2, con esa atracción mutua que existe. Esta sí que es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mientras vivimos bajo el amor de Dios, nuestros corazones siempre buscan ese amor divino, que se encuentran, que se unen. Y es entonces un amor ordenado hacia el darse, buscando ante todo el bien de la otra persona. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929
fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X el día de Cristo Rey y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso pasaje, el capítulo 3 de Samuel. Aquí nosotros encontramos cómo el Señor le llama a Samuel. Es la primera vez. Samuel que va corriendo, Samuel que se va, que se encuentra, oye, presentado, imitado, lleva. Ahora cojina, lleva. Peña ame, pei con asome. Entonces salta, se va, se mueve. Y aquí es donde Samuel se presenta junto a Elí. Pero ya vemos la confrontación, porque apenas llega junto a Elí, doy quiet, nosotros hicimos en el bloque anterior, hicimos medio teatrito, ¿verdad? Así como diciendo, en la elige y yo, medio rezongón, ¿verdad? Esa era la yo se monbaine, la yo mala, ni le dice lo mabane, no, tejo llegue, siendo no dice, directamente mirándose a sí mismo, ni pregunta, más era el argendúa, ¿viste? Podría haber sido así una pregunta mucho más dialogante, mucho más como nosotros decimos, ¿verdad? De una mayéutica. Mayéutica es ese inandere, no, tilo tirabuzón, pof, renoje inare, porandu inayue. Y catujanguay yandelare y cuajalare orienta. Porque fíjense que en síntesis aquí nosotros podemos presentar, como el autor sagrado nos va narrando, a Elí como un maestro de espíritu.
o mejor dicho, como un guía espiritual. ¿Por qué? Porque Samuel está en crecimiento. Samuel está al servicio del templo. Samuel aquí está comenzando a crecer para dar una respuesta y para ofrecer también después al pueblo, ¿verdad? El servicio de Dios. Tendrá que ofrecer el servicio de Dios. Pero sin embargo, aquí nosotros no estamos encontrando eso. No estamos encontrando eso. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Estamos encontrando más bien indiferencia total. Sobre todo de parte de Elí. ¿Por qué? Y porque Elí prácticamente ignora lo que le está sucediendo. A pesar de que él es, entre comillas, un director espiritual. Bueno, eso por una parte si queremos mirar y acentuar un elemento un poco negativo, porque también aquí te está hablando de la centralidad ahora del templo de Jerusalén y como diciendo, bueno, este templo de Silo ya no cumple más su misión, entonces ñambotín de manaja ya pamos. Bueno, ese es un poco el objetivo. Pero por otra parte, si queremos mirar de una forma más positiva, también podemos decir que Elí aquí, como un director espiritual, no puede comprender todo tampoco desde el primer momento. Esto, para la vida del espíritu y para un acompañamiento espiritual, una dirección del espíritu, decimos nosotros, una dirección espiritual. Aniqueñimo atigue con el primer movimiento, con el primer llamado, nosotros ya sabemos todo. No. Nosotros con el primer llamado no sabemos todo. Nosotros con el primer llamado lo único que podemos hacer es entonces comenzar a tener una relación, pero en esa relación tenemos que comenzar a movernos. Tenemos que comenzar nosotros entonces a discernir, a conocer, a saber, a acompañar. Y entonces Elí, de cierta manera, cuando le está diciendo, bueno, te dejo no, por una parte podría ser un poco casi hasta como desinterés, ¿verdad? Por otra parte, es como decir, bueno, vamos a dejar un tiempito, ¿verdad? Porque en una dirección espiritual, después de entrar en calentamiento, tenemos que dar el momento del proceso. Porque estas cosas solamente con proceso podemos comprenderlo, ¿verdad? Y entonces se fue a acostar allí Elí. El Señor llamó a Samuel una segunda vez. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy porque me has llamado. La misma cosa allí. Elí le respondió, yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Versículo 6. Le vuelve a llamar, segunda vez. Ñandi Yara, ñandi Atuye. Es interesante esto, ¿verdad? Porque con esto nosotros podemos entender que es un Dios que no se cansa, es un Dios que insiste, es un Dios que nos busca, es un Dios que nos está pasando la mano y nos dice, dale, fuerza, dale, ya yo puedo ayudar. ¿Qué es lo que hay que dar? Aquí hay que dar un resultado. Aquí tenemos que llegar a lo esencial y lo fundamental. Yo no te llamé, hijo mío, vuelve a acostarte. Le vuelve a decir Elí. Pero quiere decir que también Samuel no se desanima por lo que le dijo el otro anteriormente. Porque si le dijo, entonces él podría ya quedar y decir, bueno, y tú llamas oyendo ella por ahí mismo hoy, no, hay una obediencia, hay una respuesta, se va enseguida, no se desanima. Queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando más sobre este llamado, sobre esta vocación que cada uno de nosotros como cristianos tenemos de parte de Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.